Espera un segundo que voy a poner a grabar porque si no... Bien, ahí está grabando ya. Entonces, la instrumentalidad para la inserción comunitaria en esta instancia, y teniendo en cuenta que ustedes son alumnos de segundo año, obviamente no es la misma instrumentalidad que después van a ir conociendo a medida que vayan incorporándose en otros espacios de intervención. En este caso, como dijimos la vez pasada, vamos a ver registro, cuaderno de campo, entrevista, mapeo que dijimos los otros días y algo de informe social. Vamos a tratar de ver si con eso, cartografía que forma parte de mapeo también, ¿no? Vamos a tratar de que con esto, con esta instrumentalidad, podamos construir también el recursero que tanto ansiamos poder concluir este año, y a la vez también nos va a permitir pensar en que esas categorías de análisis les dé lugar a ustedes para concluir la cátedra con lo que significa el informe final o la producción final de esta materia. Como ustedes saben, esta materia no se rinde, se aprueba solamente con los teóricos y con los prácticos, con la asistencia y con los informes que ustedes han venido realizando. Y acá quería recordarles, porque digamos, nosotros tenemos alrededor de 270 alumnos inscriptos, de los cuales participan de las clases teóricas que son obligatorias, dicho sea de paso, y que de algún modo nosotros tratamos de dar alguna libertad para que si no tienen datos o eso, no puedan estar todo el tiempo, pero la idea es que puedan participar de las clases teóricas porque son aulas taller, ¿no? La idea es que intercambiemos y eso, ¿no? El tema es que se hace bastante difícil intercambiar cuando en realidad no se ha hecho un proceso de lectura y de comprensión de los textos. Entonces por eso les insistimos en esta cuestión de poder seguir haciendo una lectura consciente y comprensiva de los textos que vienen trabajando, de manera tal que al momento que tenemos este encuentro, más el encuentro que tienen ustedes con sus docentes, puedan hacer tener una participación un poco más amplia, y eso también de alguna manera demuestra y forma parte de lo que es la nota y de lo que es la calificación que nosotros como cátedra asumimos al final del periodo, ¿no? Así que bueno, yo les sugiero que siempre piensen en que cuanto mayor caudal de categorías teóricas tengan al momento de poder construir sus informes y demás, mayor posibilidad tienen de aprobar y de tener mejor lectura de la realidad y ser, como nosotros decimos siempre, formar estudiantes críticos, ¿no? Que sean capaces de poder tener una lectura mucho más importante de la realidad en la que van a intervenir. Así que por eso insisto en esto de que tratemos de compartir, de participar, de tener una lectura comprensiva a los efectos que podamos ir avanzando. Bien, para hoy entonces la idea sería compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con instrumentalidad, que es un texto que también ya lo tienen, ya lo van a tener disponible, y que intentamos de algún modo que tengan la posibilidad de, no sé por qué se abre esto, no se quiere abrir, bueno, que tengan la posibilidad de compartirlo y de mirarlo ustedes a medida que lo vayan teniendo al material, ¿no? ¿Allí se está viendo, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces, continuamos con lo que vimos anteriormente. Entonces vamos a ver la instrumentalidad, continuamos con lo que es instrumentalidad del trabajo social. Como decimos siempre, y lo que ya nos había dicho Yolanda Guerra en su momento, que determina la capacidad o propiedad que tiene el profesional de adquirir en su trayectoria sociohistórica, es un instrumental o caja de herramienta, que esto es una definición de Vélez Restrepo,
que constituye un puente o una instancia de paso que conecta intención, concepción y operacionalización de las acciones, contribuyendo al control, evaluación y sistematización. Y está presente en todo y en cada uno de los momentos que conforman el proceso de actuación profesional. Esta caja de herramientas, como dijimos la vez pasada, siempre va a estar atravesada por la dimensión ético-política, la dimensión epistemológica, la teórica y la metodológica. Ustedes dirán, ¿por qué insistimos tanto en estas dimensiones? Porque sí es importante que ustedes tengan muy claro que cada instrumentalidad que ustedes utilicen va a estar atravesada por estas 4 dimensiones y no podemos dejar de pensarlas nunca, porque seguramente nos vamos a transformar en autómatas frente a la aplicación de estas técnicas y lamentablemente cuando hacemos eso seguramente va a quedar por fuera los ciudadanos, por fuera algunos programas, por fuera algunas situaciones sociales que son muy complejas porque tratamos de forzar la aplicación de una técnica a una realidad social que a veces dista mucho del momento en que fue creada esa misma técnica, entonces, o esa instrumentalidad. Por eso siempre insistimos en esto, ¿no? Ustedes dirán, todas las veces dice lo mismo, pero la verdad es que nos interesa que les quede bastante claro y que nunca se olviden de esto, ¿no? Bien, lo que vamos a ver hoy día es los registros escritos en trabajo social. Esto sí o sí es muy importante que tengamos claro qué significa para nosotros los registros. Obviamente forman parte de una instrumentalidad operativa de la profesión, va a tener distintas modalidades. Intentamos hacer una aproximación a los fundamentos ontológicos que tienen estos registros, porque el trabajador social, obviamente, como ya dijera Yolanda Guerra y que habíamos visto la vez pasada, nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, por lo tanto somos asalariados, somos trabajadores asalariados. Y cuando nosotros intervenimos en una realidad histórica, siempre que esta va a ser nuestro objeto de intervención, siempre vamos a estar atravesadas por estas cuestiones que tienen que ver con cómo nos desempeñamos nuestras funciones dentro del ámbito laboral. Por lo tanto, esta instrumentalidad tiene una racionalidad. ¿Qué intentamos decir con esto? Debemos recuperar el protagonismo de los sujetos, debemos buscar a aprender los aspectos ontológicos de los hechos, de los fenómenos y de los procesos sociales donde nosotros tenemos alguna injerencia e intervención. ¿Por qué? Porque tenemos que entender esa lógica constitutiva de ese hecho o ese fenómeno. Que tengamos también la capacidad de alcanzar los contenidos más concretos de los fenómenos, qué tiempo está corriendo, qué espacio históricamente situado, porque como bien decimos siempre, y teniendo en cuenta de lo que acabamos de decir de las dimensiones, uno tiene que tener y, digamos, centrar de alguna manera el proceso en el que vamos a intervenir siempre históricamente, hay que situarlo históricamente. Y obviamente se completa el ciclo realizando este camino de vuelta, y al hacerlo hay que alcanzar algún grado de síntesis, porque nosotros tenemos que poder aplicar entonces una racionalidad crítico-dialéctica al momento de poder expresar nuestros escritos. ¿Y qué esperamos nosotros en la formación de ustedes? Bien, lo que esperamos es que tengan claro que la forma de conocimiento y concepción y aplicación de este proceso tiene que recuperar sí o sí en la intervención profesional los registros escritos, porque de alguna manera son la base material sobre la cual nuestra profesión se expresa, se posiciona, da tiempo, da espacio, da contexto, da realidad social, y entonces siempre nosotros vamos a tener que tener la posibilidad de estar pensando que nuestras intervenciones profesionales van a estar regidas y se van a poder visualizar y visibilizar a través de nuestros registros escritos. Por eso es que insistimos tanto en que tenemos que tener claro qué pasa cuando escribimos y cómo escribimos y desde qué lugar nos paramos para escribir. Y eso
vuelvo a la dimensión técnico-instrumental y ético-política, ¿no? ¿Cuáles son para nosotros entonces los registros escritos? Obviamente son fuente de información, sí, son fuente de información, porque desde acá los y las trabajadoras sociales vamos a dar cuenta de qué es lo que visualizamos y visibilizamos de la situación problemática en la que vamos a intervenir, y estas problemáticas sociales complejas nos obligan a nosotros a tener la posibilidad de ser bastante organizados en ese proceso que informamos. También vamos a brindar insumos, ¿no es cierto? Porque nuestra intervención tiene que producir conocimiento, y a la vez nos permite objetivar la realidad de la que estamos hablando. Y acá aparece otra vez este concepto de la producción de conocimiento que ya les he dicho la vez pasada. Viviana Travi insiste mucho en este concepto y nos deja esta semillita, ¿no? A los trabajadores sociales: a ver, escriban, sus intervenciones profesionales son importantes, y necesariamente producen conocimiento a partir del tipo de intervención que se realizan. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta que la producción de conocimiento también es un escrito y es fundante para la disciplina. También constituye un medio de comunicación, seguramente, porque nosotros le informamos al juez, al jefe, al director de alguna organización donde trabajamos, solicitamos asistencia directa, solicitamos distintas cosas a través de esos informes escritos, y esto es un medio de comunicación entonces. Obviamente es un insumo, sí. ¿Para qué? Para las futuras investigaciones. Y fíjense, acá volvemos con lo que Viviana Travi plantea siempre, y que también lo plantea ella a través de los escritos de Mary Richmond. Mary Richmond, que es nuestra precursora más importante, que ha escrito mucho y que a partir de sus escritos ella y de su sistematización, ella puede generar el primer libro que se llama Diagnóstico Social. Entonces, ojo con esto porque es bien importante. A la vez también nos facilita a nosotros la planificación y la organización permanente de nuestras acciones, porque si yo tengo escrito y tengo registrado, y acá vamos a lo que vamos a ver hoy día también, que es el cuaderno de campo, qué hice ayer, para mañana sé, o para pasado mañana, o para la semana que viene, sé qué tengo que hacer, ¿sí? Me planifica y me organiza mis acciones permanentemente. ¿Posibilita la evaluación? Sí, porque nosotros debemos tener claro de que todos los trabajadores sociales y los y las trabajadoras sociales vamos a poder tener en algún momento supervisión. La supervisión es un mecanismo que permite que nuestros superiores nos evalúen. Y también podemos trabajar sobre la autoevaluación. Y esto lo hice bien, esto no lo hice bien, acá me faltó poner esto, en esto. O sea, voy a poder yo también autoevaluarme. Obviamente que eso se logra después de muchos años de formación profesional y de trayectoria profesional, autoevaluarse, pero nunca está de más. Si yo no tengo los escritos, es muy difícil que yo o que los demás puedan evaluarme. Obviamente conforma materia prima de sistematización, esto es lo que dijimos en el caso de Mary Richmond. A ella le sirvió para escribir los libros que escribió, y a muchos otros colegas también. Gordon Hamilton y a muchos otros. Edith Abbott, muchos de ellos que han hecho aportes a la disciplina, lo hacen a partir de lo que hoy llamamos sistematización. Y a la vez, como pasa siempre, permite también la denuncia de la intervención profesional. O sea, sobre todo cuando hay intencionalidad y perspectiva teórica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un caso de violencia doméstica y tenemos cómo hacer el informe, estamos haciendo una denuncia desde nuestra intervención profesional, ¿sí? Bien. Decimos también que en general el registro escrito documenta las instancias de investigación y de intervención, tales como la observación, la entrevista, las gestiones, las visitas domiciliarias, las reuniones grupales, las asambleas comunitarias, en el cual se da cuenta de los hechos que han acontecido, siempre consignando el tipo de registro que estamos haciendo, y en ese registro vamos a poner dónde, cuándo, cómo sucedieron los hechos y qué actores sociales intervinieron, etc.
A su vez, obviamente, como les mencionaba al principio, estas técnicas de inserción que vamos a transitar este año tienen que ver con la observación, la entrevista, la visita domiciliaria, el informe social, y por otro lado, la forma que se va a hacer el registro, que tiene que ver con el diario o el cuaderno de campo, que les decía. Bien, ¿qué entendemos por un cuaderno de campo o un diario de campo? Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es un cuaderno de campo. Fíjense, este cuaderno de campo está, digamos, realizado por alguien que ha utilizado esta estrategia como una metodología importante del trabajo social, como una herramienta, por favor, perdón, importante del trabajo social, donde uno después puede volver a ello y recordar algunas situaciones en particular. Esta técnica es específicamente, esta instrumentalidad es específicamente consignada e insistimos en el uso, sobre todo en los primeros niveles de formación, y después este cuaderno de campo o diario de campo lo vamos a utilizar ya cuando ejerzamos nuestra profesión y que tiene otras características. Pero en esta instancia, para los alumnos es muy importante que lo empiecen a utilizar porque les va a facilitar sobre todo, la construcción de los informes posteriores. Bien. Acá les he puesto dos definiciones de dos autores que ustedes ya han manejado. Esto no está en el texto que van a leer ustedes, pero sí me parece importante que lo tengamos en cuenta porque son dos autores que hemos manejado. El registro, dice, es parte de la intervención profesional, no solo identifica las unidades de atención, sino que informa acerca de ellas. Esto que veníamos diciendo. Y fíjense lo que dice Roxana Gruber, ¿no? Dice, los trabajadores sociales registran la carne viva de nuestra sociedad, conocen el método riguroso en el trabajo de campo y sobre todo en el registro, y los conocen muy bien, dice ella, ¿no? Roxana Gruber tiene varios textos que algunos deben haber manejado ustedes el año pasado, y la verdad que tiene, digamos, como muy buen concepto de los trabajadores sociales, y entonces me parecía interesante recuperar esa definición de ella, ¿no? Bien, ay Dios, cada vez se hace más difícil esto. Bueno, a la vez, como decimos, el cuaderno de campo es un registro, es un cuaderno individual por cada estudiante, en el cual se documenta tanto actividades planificadas como no planificadas. ¿Qué quiere decir esto? Es probable que cuando se les asigne una actividad para realizar, haya algunas actividades que hayan estado planificadas por nosotros, pero que puedan salir algunas otras acciones que ustedes realizaron que no estaban planificadas, pero que también es importante que lo registren para que después se acuerden de dar cuenta de eso. Como decimos, es un registro escrito que se recomienda ser utilizado durante el primer y segundo año del nivel de formación, como les decía hace rato, y en el primer nivel los alumnos se encuentran en un momento de indagación de la realidad, que es el caso de ustedes. Lo más recurrente en este primer periodo de contacto con la realidad, en la observación del barrio, es esto lo que van a registrar, ¿sí? Ustedes observan esa realidad, y de eso es lo que tienen que dar cuenta. Para eso les sirve obviamente el cuaderno de campo. Por lo tanto, es un archivo documental que puede ser de mucha contribución en el momento de la inserción, en el que se vuelcan registros ocasionales o planificados, como dijimos antes, y que dan cuenta de la observación de acontecimientos, hechos puntuales, discursos y otras descripciones ambientales, personales, obtenidas durante el ejercicio en el trabajo de campo. ¿Para qué sirve? Contribuye a documentar en forma rápida la información, a documentar la experiencia que se acumula en la etapa de inserción, y entrena al alumno en la observación y el registro sistemático, mejorando su capacidad de observación y comprensión del medio en el que actúa. ¿Qué es importante de estos y es fundamental, chicos y chicas? Que ustedes tengan claro que al momento de que ustedes realizan la observación y se acostumbran al registro sistemático, esto va a mejorar su capacidad posterior y su comprensión a la vez, porque después nosotros,
cuando vamos entrenando esta capacidad, porque es una capacidad que la vamos a adquirir si no la tenemos ya, entonces va a ir mejorando a medida que la vamos utilizando como estrategia, porque sí o sí, todo esto, estas habilidades y estas competencias se adquieren con el uso, en el manejo directamente, ¿no? Y esto en campo es muy importante. Yo siempre les cuento la anécdota a mis alumnos todos los años, los que ya han hecho el año pasado les pido disculpas, pero por ejemplo, cuando nosotros hemos entrenado la observación, yo se los digo siempre porque he trabajado mucho con los agentes sanitarios en su momento, y teníamos por ahí la experiencia de haber hecho un proyecto con la idea de poder fijar las piletas donde se lava la ropa en algunos sectores, y eso significaba que vayamos a las casas a ver cómo tenían el agua, si tenían la conexión de agua y demás. Entonces yo siempre les decía a ellos, tengan en cuenta que ustedes al entrar tienen que observar y poder hacer el registro, a lo mejor retirados de la casa, pero que puedan allí expresar todo lo que habían visto. Entonces un día, después de haber hecho esta visita, me encuentro con ellos y les digo, chicos, bueno, a ver, ¿cuántas casas hemos visitado? Bueno, tantas. ¿Cuántas de ellas tenían agua? Tantas. ¿Cuántas de ellas no tenían la pileta fijada? Bueno, y en el medio contesta uno de ellos, pero yo me olvidé de preguntarle a la señora si tenía agua, y yo los había acompañado. Y en el fondo veo un chorro de agua que venía hacia adelante, ¿no? Entonces le digo, es la casa de fulano de tal, pero ¿no te acordás que venía corriendo una cantidad de agua? Bueno, esto porque uno tiene entrenada la observación, la va adquiriendo a medida que la va entrenando y va teniendo esa capacidad y esa habilidad. Entonces yo siempre digo, uno cuando tiene la capacidad de observación y la ha entrenado, con una mirada así tiene la posibilidad de registrar muchas cosas al momento de salir de ese lugar, porque uno tiene que tener en cuenta también de que no hay que invadir a las personas y ponerse a registrar en el mismo momento, ¿no? Sobre todo cuando uno hace visitas. En este caso ustedes lo van a hacer como observación solamente, no van a tener esta dificultad, pero sí para que la vayan entrenando para después, ¿no? Es muy importante. Bien, cuando nosotros les damos e iniciamos el proceso de la construcción de su cuaderno de campo, van a trabajar con sus docentes en la parte práctica, pero acá les voy a tirar algunas cosas que tienen que tener sí o sí para que elaboren el cuaderno de campo, y después van a seguir trabajando lo demás con cada una de las profes. Pero sí es muy importante que tengan en cuenta estas recomendaciones. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a construir y a iniciar un cuaderno de campo es poner la fecha, el día y la hora en el que han iniciado este cuaderno de campo, el lugar, ¿sí? ¿Quién es el informante? En este caso, en el caso que corresponda, ¿no? Porque si ustedes van a hacer una entrevista con alguna otra persona, obviamente le tienen que tomar el nombre de esa persona. ¿Cuál es la situación? O sea, la ubicación situacional de la observación producida, dice allí. O sea, yo tengo que poder describir esa situación. Situarla primero, perdón, y después describir los sucesos observados. Y por último, hacer algunos comentarios. ¿Qué es lo importante de todo esto? Esto lo van a ir entrenando y lo van a ir utilizando a medida que ustedes vayan teniendo la posibilidad de hacer el uso de este instrumento, pero a la vez siempre piensen en que cuando ustedes están por hacer por primera vez este cuaderno de campo, van a sentir la angustia de no saber qué es lo que se registra. Igualmente tienen que pensar que a medida que vaya pasando el tiempo van a ir registrando con más facilidad, van a darse cuenta de algunas cosas que antes no lo hacían, y a veces, y en muchos casos nosotros, hay algunas situaciones donde se pueden observar una sola vez, digamos, porque es un hecho puntual. Ahora, cuando yo voy a la comunidad, es muy probable que pueda ir en 2 o 3 oportunidades y poder completar un informe. Pero si, por ejemplo, se va a observar un hecho puntual como es una feria del Día de Santa Anita, por darles un ejemplo, obviamente eso sucede un día, y en ese sentido tenemos que tratar de agudizar
lo más que podamos el hecho para describir después lo que hemos visto, ¿no? Entonces, por eso digo que estas son simples recomendaciones que en el transcurso de que ustedes la vayan aplicando van a poder pensar y repensar permanentemente cómo se hace de la mejor manera posible, ¿no? Es una habilidad y la vamos a ir construyendo juntos. Bien, acá les puse algunas características de lo que es un cuaderno de campo. Es ordenado en el tiempo, por esto que es que le vamos a poner fecha. ¿Es modificable? Sí, porque no se arrancan las hojas, no se hace, nunca se arranca hojas, como bien dice ahí abajo, pero sí puedo a continuación poner otra cosa, no tachonear, no borronear, porque no tiene sentido, sino simplemente ir, por eso dice que es modificable. Tiene información valiosa ¿para quién? Solo para ustedes, ¿sí? Solo para ustedes. En este caso y en este cuaderno de campo que van a utilizar ahora ustedes. Sirve para informar, sirve para evaluar, sirve de guía, tiene lecciones aprendidas y tiene un lenguaje sencillo. Y acá es importante que ustedes tengan en cuenta por qué decimos que sirve para informar y sirve para evaluar. Porque nosotros, y sobre todo sus profes, van a mirar los cuadernos de campo y necesitamos mirarlos in situ. O sea, el año pasado utilizamos la estrategia de que le sacaran fotos y subieran cómo lo habían construido. Este año esperamos que a lo mejor lo podamos hacer personalmente, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta que sirve para evaluarlos a ustedes. ¿Y les sirve de guía? Sí, porque de allí van a sacar todo el material que van a necesitar al momento de hacer un informe. Y como decíamos abajo, usar borrones y el uso de hojas sueltas hay que evitarlo. ¿Por qué? Y porque después no se comprende lo que ustedes pusieron. Entonces, pero sí es importante que si se equivocaron, no borrar y simplemente seguir registrando. Después ese dato servirá para evaluar qué fue lo que pasó en ese momento y siempre sirve para ustedes, es muy importante. Bien, otros materiales de registro que se utilizan justamente es el informe de actividades. Esto es lo que ustedes van a tener que construir. Dice que es un registro individual en donde se documentan las actividades planificadas y llevadas adelante en forma específica, particularmente para documentar lo sucedido. Es un registro descriptivo y analítico de las acciones planificadas por el estudiante, que reconstruye objetivamente los acontecimientos. Acá es importante aclararles que el registro descriptivo y analítico lo van a trabajar con sus profes para hacerlo de la mejor manera. Obviamente primero será descriptivo solamente y después, a medida que transcurre el proceso, van a poder analizar esa descripción. Pero todo esto es un proceso que vamos aprendiendo a medida que va transcurriendo el dictado de la materia. A la vez implica, dice, un desarrollo cronológico de los episodios, hay que recuperar los discursos, las actuaciones, los discursos verbales de los actores, las intervenciones profesionales y el contexto ambiental, temporal, cultural en el proceso producido durante la situación documentada. En este caso ya es más específico de la intervención profesional, pero que ustedes sí tienen que poder hacer por lo menos un desarrollo cronológico de los episodios, eso sí, hay que recuperar los discursos, hay que ver las actuaciones, hay que ver el contexto, todo esto sí lo pueden hacer, solo no van a poder hacer ustedes lo que tenga que ver con las intervenciones profesionales, pero sí a lo mejor puedan informar de la intervención profesional que tuvo alguien en el momento que ustedes asistieron a algún lugar. Esto también tiene que ver, por eso se llama informe de actividad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos como primera medida el cuaderno de campo y este sería el segundo, que es el informe de actividad. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? O sea, reorienta acciones, analiza el desarrollo de los procesos, enriquece evaluaciones y contribuye a un proceso de sistematización de la práctica. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque ustedes a partir de los informes de actividades van a tener que utilizar todos esos informes de actividades al final del año para poder hacer el informe global, el integrador que nosotros le llamamos, ¿no? Ustedes han hecho
una especie de informe integrando algunas categorías de análisis en esta primera parte, pero a finalizar el año tienen que hacer un informe integrador donde van a estar todos y cada uno de los informes que han hecho de acá en adelante, van a formar parte de ese informe, como dice ahí, totalizador para poder evaluarlos después a ustedes. Y dice, ¿cuáles son las recomendaciones para su implementación? Entonces, imponer un carácter totalizador, recoger las expresiones tal como se dijeron y los hechos tal como sucedieron. Y a su vez, realizar una contextualización y una cronología apuntando a reelaborar el registro de las observaciones, considerando el contexto de la situación, o sea, lugares, participantes, roles, secuencias cronológicas, contextualización de los enunciados verbales, diferenciación de roles preestablecidos y las descripciones no verbales. Todo esto es un proceso que ustedes van a ir construyendo a medida que vayan transcurriendo este cursado. El otro elemento escrito que los trabajadores y las trabajadoras sociales, y en este caso los estudiantes, utilizan son las crónicas. La crónica es un instrumento escrito que explica un poco que normalmente se utiliza para grupo y para comunidad, y también para las intervenciones familiares. Entonces, esto lo van a ver ustedes y lo van a utilizar después, ahora en este caso no, pero sí necesitan saber qué es lo que es, ¿no? Y dice que consiste en un registro que se documenta en forma rotativa, principalmente por los estudiantes de segundo y tercer nivel, ¿sí? Y que recuperan los temas trabajados en cada espacio de encuentro del taller, las conclusiones arribadas, la organización de las actividades. La crónica se lee al comienzo de cada encuentro posterior y ahí se lo utiliza también como un disparador y un organizador de la tarea. Se considera oportuno que el registro se realice directamente en cuaderno, o sea, sin tipear con la máquina, quiere decir, como forma de entrenamiento en tiempo real. Asimismo, se sugiere que el estudiante recupere hacia el final de la misma algún tipo de articulación con conceptos y categorías que están trabajando en otras instancias de su formación. En el caso nuestro, nosotros vamos a hacer los informes integradores, sí les vamos a pedir que vayan articulando con los conceptos y con las categorías que ya venimos trabajando y que han trabajado en otras materias, porque ustedes han tenido otras materias que les ha aportado elementos también para poder hacer análisis, ¿no? Así que es importante que lo tengan en cuenta. Bien, acá que eran las planificaciones trimestrales. Bien, en el caso de los alumnos de los ciclos más avanzados tienen que hacer una planificación trimestral, que es un documento escrito que se realiza en grupo. Acá dice internivel porque para algunos, en el caso de Oliva, aparentemente ellos en Tandil y en algunos lugares de Buenos Aires utilizan y trabajan con intervención integrada que le llaman, es decir, trabajan los chicos de grupo, de comunidad y de familia en un solo centro de práctica. Por eso es que dice que se realiza en un documento escrito en grupos internivel. O sea, acá le hablan, está hablando de los distintos niveles de familia, grupo y comunidad, ¿no? O por eje o proyecto de intervención, donde se recupera, dice, una planificación general de actividades, objetivos generales y específicos, cronograma y actividades y recursos. La idea es que ustedes sepan que existen otros instrumentos escritos y en este caso la planificación trimestral tiene que ver con esto. Y después hay otro que es de autoevaluación individual, que es un registro individual que apunta a ser trabajado por los estudiantes en segundo, tercer y cuarto nivel para autoevaluar el propio desempeño de su aprendizaje. Nosotros esperamos poder siempre hacer, y ustedes en el informe final hacen una autoevaluación individual. Así que ténganla en cuenta porque esto también tiene que ver en cómo creen ustedes y qué creen ustedes que han aprendido al finalizar el cursado. Bien, ¿qué era que decía acá? Evaluación. Bien,
La evaluación, como es un documento realizado por el grupo, en este caso vuelvo a repetir lo que decía antes, y en las que, ¿qué es lo que se pretende? Buscar, identificar, quiero decir, los logros y qué objetivos se cumplieron. Y esta guía de evaluación tiene el objetivo de ser actividades realizadas, identificando las funciones, la asistencia, la gestión, a qué nivel pertenecen, qué servicios se les brindó a la comunidad, y ahí poder enunciar cuáles son los logros y las dificultades de acuerdo a los objetivos. Insisto, esto tiene que ver con las prácticas de tercero, cuarto y quinto año, específicamente. Pero como bien les decía antes, y como Oliva los menciona, yo se los estoy mencionando para que lo tengan presente, porque van a tener en los otros años este tipo de guías. Ahora, lo importante es que ustedes sepan que cuando ustedes hagan el relevamiento del recursero, van a poder saber mínimamente qué servicios brinda a la comunidad las organizaciones que vamos a relevar. Pero también, como bien decía antes, también ustedes van a tener la posibilidad de pensar al final del informe qué logros y qué dificultades han tenido en el transcurso del cursado, teniendo en cuenta qué objetivos nos hemos planteado al inicio de esta cátedra, ¿no? Bien, como les decía antes, en este caso, este texto es los registros escritos en trabajo social de María Celia Pérez, y esto forma parte de un trabajo que hizo Andrea Oliva y Manuel Mayardi, que ellos son compiladores, y este texto se llama Aportes tácticos operativos de los procesos de intervención del trabajo social. Como yo siempre les digo, es muy importante que todas las veces que ustedes manejen algún material con categorías teóricas, sepan quién escribe, desde qué lugar escribe, porque eso también nos permite ubicarnos temporoespacialmente en función de los escritos que hemos leído. Cuando yo les hablo de Viviana Travi escribió en la década del 90 y en el 2008, 2010 distintos textos, y en este caso es un texto que se escribió, y si no me equivoco fue en el 2013, me olvidé de poner la fecha, les pido disculpas, pero en el texto lo van a tener. Pero sí es importante que, a ver, contextualicemos los textos que leemos. Siempre es importante que tengamos en cuenta esto. Pero fíjense, qué importante que son los aportes de Mary Richmond, porque hoy podemos decir es la primera sistematizadora, y ella lo escribió a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. No se olviden que el libro de Diagnósticos Sociales de 1917. Y sin embargo, hoy seguimos utilizando mucho de ese material teniendo en cuenta que tenemos que conocer el contexto, cuál es el ambiente, cómo es la familia y todo lo demás, y esto nos viene de ese momento. Por eso decimos que es nuestra precursora más importante, ¿no? Pero sí contextualizar en qué momento de la historia del trabajo social ha escrito ese libro ella, porque las manifestaciones de la cuestión social que hubieron en aquel momento en muchos casos son distintas a las de hoy. Y en algunas siguen siendo las mismas, ¿no? Porque a través de la aplicación del capitalismo, obviamente, muchas de ellas siguen siendo las mismas. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, por favor. ¿Me dejas 2 segundos que cierro acá? Sí, ahora sí. Listo. Bien, le iba a consultar, profe, o sea que tendríamos que armar en el trabajo cuando lo realicemos todas las citaciones acorde a las normas que se integran. Perdón, ¿podés repetirme porque no te entendí? O sea, cuando hablemos del material bibliográfico, tendríamos que hacer toda la citación completa en el trabajo. Así es. Siempre cuando ustedes hacen un trabajo tienen que citar qué material han utilizado. ¿Por qué? Porque, repito lo que dije recién, o sea, te contextualiza desde qué lugar estás parado para tener la lectura, ¿sí? Porque, por ejemplo, todos los otros textos que hablan de instrumentalidad no te lo ubican en estas dimensiones técnico-instrumental, ético-políticas que lo ubica Viviana Travi y Mayardi y Oliva, ¿no? Los demás textos están son bastante neutros, digamos, y eso no es posible, digamos. Hoy,
desde la posibilidad de formar alumnos con capacidad crítica para leer la realidad, tenemos que tener esta ubicación temporoespacial y ético-política desde donde utilizamos esta instrumentalidad. ¿Sí? Por eso es importante que pongan los autores y pongan el periodo en el que fue publicado el texto, ¿no? Ah, listo, profe. Profe, ¿y van a ser individuales o se lo va a realizar de a 2, 3 grupos? Eso, digamos, lo vamos a ir viendo a medida que vayamos trabajando, porque hay algunos que sí pueden ser individuales y hay otros que no. Todo eso lo van a trabajar ustedes con las profes. En el caso del texto, por ejemplo, en el caso de los informes de observación, casi seguro van a ser individuales. Después hay algún otro proceso que sí puede llegar a ser de a 2 o de a 3, pero en principio, por lo que tengo entendido, lo que ya hemos hablado, van a ser individuales, ¿no? Hay algunos que sí van a ser grupales, pero los primeros van a ser individuales. En el caso del texto de Viviana Travi es del 2007. ¿Sí? Y en el caso estoy buscando la fecha de publicación de la dimensión técnico-instrumental de la de Gracia es del 2015. Estoy buscando las del diario de Cuaderno de Campo, es para tener una idea, ¿no? Y ubicarnos, porque es muy importante que tengamos en cuenta que a veces estos textos pueden ser traídos desde otras realidades y no nos permiten tener una ubicación, ¿no? Desde cuándo fueron escritos. Sí, y después el de Oliva y Mayardi, ay, no dice acá. Acá está, a ver. No dice acá. Pero bueno, ya lo voy a buscar porque yo lo tengo al libro. Pero bueno, sí, algo más, alguna otra consulta, por ahí las chicas a ver si están... Que no queda tan claro la diferencia entre lo que sería la crónica y el cuaderno registro, el cuaderno de campo. A ver, el cuaderno de campo es un instrumento, es un instrumental del trabajador social que tiene, ¿me aguardan un segundo? Que me están llamando por Sí, teléfono. profe. Bien, disculpen. A ver, ¿cuál es la diferencia? El cuaderno de campo es un instrumento de registro, ¿sí? En el que ustedes van a, como su nombre lo indica, registrar las observaciones que vayan a realizar. Desde, no solo la observación, sino también cuando realicen una entrevista, van a hacer el registro en ese cuaderno de campo. La crónica es un tipo de escrito que se utiliza para dar cuenta de cuando uno tiene, por ejemplo, reuniones grupales o reuniones comunitarias o reuniones con grupos de familias o con una familia. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el cuaderno de campo de ustedes va a haber solamente información que les sirva a ustedes. En la crónica puede servirle al grupo que esté realizando esa práctica integrada. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, también puede ser tipiada en el mismo cuaderno de campo, pero los objetivos son distintos. Bien, profe. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? No sé las chicas por ahí si tienen algo para aportar. Yo, profe, tengo una duda. Bien. Buenas tardes.
Espero poder sacártela. Sí, dale. Es en el cuaderno de campo cuando dijo ubicación situacional de la observación producida. Sería, por ejemplo, cuando usted habló de observar la feria de Santa Anita. Sí. La situación sería, la situación sería describir, se observó la fiesta de Santa Anita. Ajá. Esa sería la ubicación situacional, porque la observación ya está producida, según lo que decía. Claro, pero la ubicación situacional sería que vos digas, se realizó la visita en Santa Anita, que se realizó tal día, en tal horario, en tal predio, en la cancha, no sé dónde fuere. Esa es la situación que vas a poner así. ¿Se entiende? Sí. Porque la observación la vas a detallar a continuación, pero lo primero que tenés que hacer es situarte en el lugar. Lo situacional es lo mismo que el lugar ahí. Bien. O sea, vuelvo a repetirte, puede ser en la cancha de gimnasia, puede ser, o sea, yo he ido a algunas ferias de Santa Anita en Volcán, por ejemplo, y es un predio, digamos, a la vera de la ruta, bueno, que tiene características particulares. Entonces, bueno, uno pone eso, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Bien, profe. Bien. Sí. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No está ninguna de las profes? Vale, Álvarez andaba por allí y la profe Anabela. En el caso del informe social que vamos a tratar de trabajar, el librito es de Mayardi también, y este librito ha sido escrito en 2018, así que como verán tenemos bibliografía que está bastante actualizada y que es nueva, digamos, ¿no? Porque siempre estamos tratando de cambiarles y de incorporarles textos nuevos que tengan una mirada distinta y que vaya formando capacidad creativa en ustedes para la lectura y demás, ¿no? Por eso también este año les incorporamos Yolanda Guerra, que tiene una mirada más marxista y que nos permite mirar otras realidades, ¿no? Así que bueno. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna otra pregunta? En definitiva, 80 solamente somos. Hoy. Buenas tardes, profe. Sí. Yo le voy a leer acá unos mensajes que escribió un compañero que está en el chat Bien. para hacer preguntas. Compañero dice, profe, ¿cómo serían los límites como para no invadir la privacidad a la hora de una entrevista en la casa? Por ejemplo, ¿cómo hacer esas preguntas que son necesarias realizar, pero hacerlo de forma que no se siente incómoda la persona? Bien. En este caso, ustedes no van a hacer esto ahora, pero sí cuando a nosotros los y las trabajadoras sociales nos toca hacer este tipo de entrevistas, uno trata en lo posible de hacer preguntas que sean más generales, y cuando ya llegamos a situaciones, por ejemplo, en el caso de violencia y demás, es no revictimizar a la persona, a ver cómo fue el golpe, qué te hizo, no, nada de esto, sino simplemente plantearnos qué cosas le pasó a ella en esa instancia, pero siempre tratando de evitar volver a victimizarla, ¿no? Porque normalmente que ha pasado por mucho tiempo, y esto por ahí lo pueden explicar mejor Anabela, que ha trabajado en violencia mucho tiempo, es los o las profesionales que en algún momento, sobre todo en el caso de los médicos, vuelvan a contar todo lo que había pasado y se dan situaciones de revictimización. Obviamente en el caso de cuando nosotros ustedes van a hacer observaciones, o cuando vamos a hacer una observación, lo que digo yo es que cuando nosotros salimos del predio en el que vamos a visitar, probablemente nos sentamos en la esquina y escribimos lo que vimos. La idea no es escribir delante de las personas cuando se trata de observar. Cuando se trata de hacer entrevistas es distinto, porque sí o sí tienen que escribir, o en su defecto pedir autorización a la persona que vamos a entrevistar de que la vamos a grabar. Todo esto siempre evitando hacer preguntas de mucha privacidad para que no quede grabado eso y de situaciones de conflicto y que la persona se siente invadida.
pero siempre hay que pedir autorización. Tanto para grabar como para filmar, siempre hay que pedir autorización. En este caso específico, nosotros, cuando ustedes vayan a hacer sus observaciones, lo que tienen que hacer es, como van a ser espacios abiertos o organizaciones que van a ir a visitar, no es tan complejo escribir, porque están mirándolo hoy, bueno, hay 4 bancos, 7 sillas, 3 enfermeras que atienden, qué sé yo, o sea, es una cosa general. En este caso ustedes no van a tener que hacer cosas muy particulares, así que no habría problema. Pero en el caso de las entrevistas sí se les permite que escriban, obviamente. No te vas a poner, no vas a estar agachado todo el tiempo sin mirarla a la persona que te está dando la información, pero sí ir escribiendo algunas cosas a los efectos de poder después completarlas, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, una consulta más. Igual, perdón, ahí quería agregar que a veces pasa, ¿no? Que en los espacios de entrevistas domiciliarias, institucionales, causamos incomodidad en las y los sujetos. Me parece que está bueno reconocer, Sí, sí, sí. no que el otro lo reconozca, sino que nosotros mismos lo podamos reconocer, porque eso forma parte de la revisión de las prácticas. Más a los primeros años, o en mi experiencia, en los primeros años donde uno empieza a ejercer, ¿no? Sí. Entonces, por eso la insistencia de darle los materiales teóricos y hacer los ejercicios más prácticos para que se pueda evitar, digamos, algunas situaciones en las prácticas profesionales propiamente dichas. No obstante, es lo que quisiéramos, pero a veces pasa y nosotros nos damos cuenta una vez que ya hicimos la pregunta, ¿no? Muchas veces puede ser por la rutina, la demanda, objetivos institucionales. También eso nos permite hacer lectura de las políticas sociales en las cuales estamos trabajando, o cuando trabajamos, en mi caso trabajo, bueno, los de mi comisión ya saben, pero trabajo con los protocolos que nos da el Ministerio de Salud, y quizás hay preguntas en las que no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces intentamos reformularla o ver la forma de que no sea tan invasiva, ¿no? Y hoy la virtualidad a mí me encuentra preguntando cómo es la casa, ¿no? Por protocolo tengo que llenar eso. Por ejemplo, que uno puede pensar qué está generando en el otro, pero creo que también vamos aprendiendo en la medida de la práctica misma. El desafío que acá esa práctica es con otras, con otros y con otros. Por eso, mientras mejor estemos preparados con instrumentos teóricos, con la parte más, digamos, de la aplicación de los aspectos tácticos operativos, podamos pensar en prácticas un poco más respetuosas también, ¿no? Más respetuosas hacia la otra persona, que en muchas circunstancias nos abre la puerta de su cotidianidad, y no con eso es solo lo material, sino todo lo que implica, ¿no? Acá mismo cuesta habilitar las cámaras, quizás pueden haber muchas razones, internet, datos, puede ser una, pero creo que por ahí ese fundamento también se va debilitando. En cuanto a qué pasa que nos cuesta tanto habilitar, porque es habilitar mi vida cotidiana donde yo estoy, que quizás vivo en un monoambiente, ¿no? Y todo lo que puede conllevar esa habilitación virtual. Imagínense lo que es habilitar una puerta de tu casa, ¿no? En presencialidad. Y en una entrevista domiciliaria no es porque estoy aburrido y quiero charlar, hablar, ver qué onda, sino porque hay una situación problemática, porque hay una manifestación de la cuestión social que está impidiendo mi reproducción cotidiana de la existencia. Entonces, algo está pasando en esa casa que hay una demanda. Entonces, la entrevista, la observación o cualquier otro elemento táctico operativo tiene otra connotación. Por eso es importante que la intervención y las prácticas preprofesionales también estén fundadas, también tengan objetivos. No es ir por ir, a ver, a chusmear, voy por conocer, porque de repente si no van a hacer prácticas preprofesionales para satisfacerse a ustedes mismos en torno a
su lugar de estudiantes para promocionar práctica, recursos de la comunidad y demás, ¿no? Entonces, para que puedan pensar en ese siempre ida y vuelta, porque trabajamos con personas, ¿no? Con sujetos. Que mi experiencia, quizás haya colegas que tengan otra, los sujetos con quienes trabajamos, en un 99% están atravesando problemáticas, no la están pasando muy bien, que han hecho una demanda puntual o ha llegado una intervención de acuerdo a un oficio, de acuerdo a la situación que se pueda plantear. Eso por un lado, que reconozcamos que sí, cometemos, digamos, errores, preguntamos cosas que no hay que preguntar, preguntamos de forma también desde una posición muy moralista y mucho de juzgar, ¿no? Yo nunca, y les comparto a quienes están a mi cargo, que he escuchado personas de colegas que fueron a abrir la heladera, ¿no? En un caso extremo, pero real, lastimoso. Entonces, ojalá que ustedes o quienes transiten por esta carrera o por esta cátedra puedan pensar a la hora de las entrevistas y sobre todo de las entrevistas domiciliarias, ¿no? Ahí está como en ese carne viva, esa realidad compleja, dolorosa, llena de obstáculos, desde lo material, desde lo no material, también, digamos, entra en juego. Por eso es tan importante esto del cuerpo, de la mirada, de la escucha atenta, ¿sí? Y hoy en el auge un poco del uso del celular, de las redes y demás, eso también hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Esto todo el tiempo que se viralizan situaciones, todo el tiempo que se fotea informes sociales con fotos, y para discutir, ¿no? Lo podemos discutir a un nivel de profesional, en el caso de ustedes de alumnos de formación todavía, como para que lo vayan teniendo en cuenta y que puedan irle dando un giro en términos del colectivo profesional, en términos de lo que se cree que hace o no el trabajo social, porque los conceptos que se tienen forman parte de lo que realmente se hace. No es que hay la gente mala piensa lo que hacemos, no, es real, digamos, ¿no? Hay profesionales, colegas que tienen una postura teórica también, ¿no? Desde un control, desde ir a controlar si la mamá dio de comer a los chicos, ir a controlar si se limpió la casa, ir a controlar si... Podemos discutir, podemos discernir, podemos estar de acuerdo en desacuerdo, pero es para que lo tengan en cuenta ya en un segundo año y con todo lo que les queda para su formación. Por eso es importante pensar esas tres dimensiones, la teórica metodológica, la ético-política también, ¿no? Y la instrumental, las tres se conjugan en las prácticas, no están aisladas. No es que voy a hacer una entrevista y me olvido de mi posicionamiento teórico, me olvido de lo ético, porque eso ya lo vimos, ya lo rendí, ya lo presenté. No, las tres entran en juego. Obviamente que en un segundo año, desde a poco, ¿no? Es como muy procesual, pero creo que la presentación del informe que se pudo hacer antes de las vacaciones y después las correcciones, ya es un instrumento de registro, ¿no? En el informe ustedes han ido pudiendo contar, pudiendo dar cuenta de lo que observaron en el barrio. Ahora tendrán más elementos teóricos cuando veamos observación. El informe también es un instrumento escrito que tienen ustedes. Como yo les decía, si cruzamos los informes, el de la comisión 1, el de la comisión 2, el de la comisión 3, el de la comisión 4, a ese que desconoce el informe le tiene que servir, tiene que dar cuenta de dónde vive la persona, de las características del barrio, de cómo llegó al barrio, de qué manifestaciones de la cuestión social hay en el barrio, mínimo. Ya salimos de lo descriptivo para hablar ya del análisis y cada vez en aumento, porque ya estamos, no falta tanto tampoco para terminar la materia, ¿no? Tenemos 3 meses, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, cerrar y demás, como mucho entiendo, primeros días de diciembre, pero, y también un poco transmitir que bajen en términos de ansiedad. Todavía no estamos ni hablando de la presentación del próximo trabajo, ¿no? Entonces, intentamos que todas las prácticas mismas
ya sea observaciones o entrevistas, sean acompañadas. Quienes recursan la materia o quienes nos encontramos en otros años, todas las entrevistas, nadie mandó a nadie a hacer entrevistas. Siempre fueron acompañadas por, en caso nuestro, quienes estamos a cargo de las comisiones, ¿no? Entonces esta cátedra intenta no mandar a nadie, sino acompañar los procesos de sus primeras experiencias como alumnos de trabajo social, ¿no? De práctica de recursos de la comunidad. Quizá hay gente que entrevista porque está en los medios, gente que ya hizo observaciones, buenísimo, todo suma. Pero como alumnos de práctica de recursos de la comunidad, para la mayoría serán las primeras veces, para quienes ya cursaron serán las segundas veces, pero desde ese lugar siempre, ¿no? Como para que lo vayan teniendo en cuenta. Sí, muchas gracias, profe Vale. Y pensar en esto que dice Roxana Guber, ¿no? Nosotros vamos a mirar situaciones descarnadas todo el tiempo y tenemos que dar cuenta de eso y, como decía la profe, con el mayor de los cuidados, porque ustedes siempre se tienen que poner en la situación, yo les decía siempre a mis alumnos, pónganse en la situación que sea su casa a la que van, ¿no? ¿Qué les pasaría a ustedes? ¿Qué sienten ustedes cuando los invaden, cuando entran a su casa, cuando miran lo que pasa en su casa? Bueno, eso mismo le pasa a los sujetos que nosotros visitamos. Son ciudadanos que la están pasando mal y lo menos que queremos es volverlos a invadir con nuestra situación. Sí, Joaquín, te escucho. Justamente pensando en el cuaderno de campo, me hace imaginar un poquito de esto, no pensando en un compañero en específico, pero sino estas cuestiones que por ahí no se puede escribir en el momento, no se tiene, o por el contrario que se puede extraviar, o el robo del cuaderno de campo. Y desde el año pasado, que ya estoy recursando esta materia, pero pensando en estas nuevas formas tecnológicas, ya sea una tablet, un celular, y todavía no encuentro como textos o documentos o artículos hablando sobre el uso del celular como un cuaderno de campo o algo por el estilo. Nosotros, si me preguntás, Joaquín, yo te digo, en esta instancia no lo utilizaríamos. Es más, no estamos pretendiendo ni que usen ni una tablet ni que graben, porque queremos primero, esto que decía la profe, es entrenarlos mucho para que después recién podamos llegar a una instancia. De hecho, la profe Vale te cuenta que ellas ahora están haciendo esto, después de cuántos años de ejercicio y ante la pandemia. No es una realidad que a nosotros nos gustaría que utilicen ustedes un celular para ir a filmar o para ir a registrar, ¿no? En este caso van a trabajar con papel y lápiz a como dé lugar, digamos, porque no están como muy entrenados todavía estos instrumentos para que ustedes lo puedan hacer. Así que nosotros esperamos que sea papel y lápiz solamente y no por ahora, por esto mismo, porque hay que cuidar muchísimo la privacidad de los otros, hay que cuidar muchísimo que ustedes no se expongan a situaciones complejas y, como decía la profe, nosotros siempre acompañamos estos procesos, nunca los mandamos a hacer absolutamente nada solos porque entendemos que tenemos que protegerlos, ¿sí? Entonces, ante eso, sí o sí, siempre estamos nosotros presentes, ¿no? Así que, digamos, Claro, esa sería... no necesariamente pensaba en el uso del celular como para sacar fotos o videos, Ajá. sino relacionarlo un poquito con este tema de, ya que estamos en esta cuestión virtual, y por ahí pensar, ¿no? O sea, pensando, no necesariamente instalarlo ya, este tema del celular como un cuaderno de campo, en registrarlo, usarlo tal como el cuaderno, ¿no? O sea, como Sí, es primera probable que instancia. usando Word, decís vos. Sí, hay aplicaciones también que podés crear Sí. como notitas y darle todo el contenido que se requiera, pero digamos, me imagino, no es que lo estoy pidiendo o quiero usarlo, digamos, porque me Claro, imagino que pueden haber sí. compañeros, además tenemos un compañero que es Sebas, que tiene una discapacidad motora, y también tenemos otros compañeros que pueden o no Sí, tener sí, un buen uso o al revés, claro. ¿no? Sí, Tener sí, sí. En el caso de ellos, obviamente se operativiza y no hay ningún problema, Joaquín, pero no sería para todos. Y por otro lado, hay algunos que tienen algún nivel de tecnología y a otros que no lo tienen. Entonces también tengo que atender que hay compañeros tuyos que no tienen esa
virtualidad disponible, ¿se entiende? Entonces vamos a ir acomodándonos a la realidad de todos y cada uno de ustedes, porque de verdad que en el caso de Seba conozco perfectamente esa situación y cada profe sabrá cómo manejar esa situación con él, pero vuelvo a repetirte, vamos a ir acomodándonos en función de las necesidades y de las realidades que tengamos, ¿no? Pero sí es una opción, Joaquín, no hay problema, es una opción. Sí, profe Anabela. En esto que decía Joaquín, recién preguntaba sobre si habría bibliografía. Es- Ayer lo compartía de que hay conversatorios vía Zoom sobre el trabajo social en el contexto de pandemia. Entonces, y los títulos son estos, ¿no? Los desafíos, sí hay. Sí, hay que buscarlo nada más, sí hay. Y de hecho, en esto que decía Valeria también, ella dice que desde su lugar de trabajo utilizan protocolos. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos son esos instrumentos, ¿no? que se editan, que lo crea un área específica, en este caso la Vale lo podrá explicar mejor, que es para ver la discapacidad en las personas, ¿no? Entonces, este protocolo tiene, como todo protocolo, un conjunto de pasos que te permite a vos hacer un proceso de intervención donde vas a estar primero en una fase exploratoria para después llegar a un diagnóstico. Y ese diagnóstico es el que permite, ¿no? Ver la situación de las personas analizar y conocer las situaciones de las personas con discapacidad en el caso de que así se pueda evaluar. Digo, sí existen instrumentos de registro que van variando, diferentes al cuaderno de campo. De hecho, Vale, ayúdame vos ahí, pero en tu trabajo, ¿ustedes en la Junta utilizan cuaderno de campo o todo lo dejan registrado en el protocolo que les mandan desde Nación? Ah, se nos fue la Vale, capaz que al baño. Sí, de todas Yo maneras, entiendo, profe Anabela, a mí me sí, parece hacer una aclaración con lo que vos acabas de decir, ¿no? Nosotros, en este caso, en la instancia de formación, en la que están ustedes como alumnos, vamos a trabajar con el cuaderno de campo. Yo acabo de decir que el cuaderno de campo se utiliza en el segundo nivel y en el tercer nivel de formación profesional, preprofesional, no así a nosotros como trabajadores sociales que ya ejercemos nuestra función, es distinto el uso de ese cuaderno. Eso lo aclaré yo en el momento de mi exposición. Obviamente nosotros tenemos nuestro cuaderno, que si lo perdemos, perdemos parte de nuestras manos, porque ya el celular no aguanta tanta cosa, digamos, pero no tiene que ver, o sea, sí o sí, en esta instancia de capacitación preprofesional vamos a utilizar este instrumental. Es muy probable, y coincido con la profe Anabela, he asistido a algunos conversatorios que hablan de estas cosas y hemos tenido una formación el año pasado donde los profes de Buenos Aires nos hablaban sobre la virtualidad y cómo se puede educar y puede hacerse distintas cosas desde la virtualidad, pero no sería la instancia que nosotros vamos a trabajar con ustedes porque estamos entrenando una habilidad, ¿sí? Y una competencia que esperamos que se pueda formar ahora y después pasar a la instancia de utilizar otras estrategias metodológicas. Esta sería, digamos, la cuestión que yo planteaba, digamos. Es verdad, los protocolos existen para distintas cosas, pero no es el caso de la formación preprofesional. Esto es lo que quiero dejar aclarado. sí, está bien. Era por el tema de que Joaquín, él avanzaba un poco más, ¿no? Como para decirle que sí existe No, sí, y que sí. de hecho uno de los desafíos ya en el ejercicio profesional es mejorar esa instancia del registro. Totalmente. Porque sí, coincido
vos plenamente, es una habilidad que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Conociéndonos a nosotros mismos. Con respecto a eso de la pregunta, también nosotras aprendemos a preguntar, porque antes de hacer la pregunta nos introducimos en el tema, porque sabemos, porque nosotros tenemos la intencionalidad. Somos nosotros los que manejamos esa instancia y sabemos hacia dónde queremos ir con cada pregunta que hacemos. Como decía Valeria, no es voy porque sí, no, o pregunto porque sí, o porque quiero el detalle más chiquitito. No, 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 es porque hay un fundamento, ¿no? En eso es importante saber que nuestras intervenciones, cuando hablamos que son fundadas, estamos hablando de que sabemos el por qué y el para qué, ¿no? Y fundadas teóricamente, porque manejamos un marco teórico que nosotras decimos, a ver, si yo quiero restituir un derecho o defender un derecho, me tengo que saber el cómo, ¿sí? Lo que yo desconozco es la vida de la persona, el hecho, ¿no? Esta situación, problema de la vida de la persona. Pero yo conozco lo otro, el marco teórico, el marco legal, el procedimiento. Por eso es tan importante tener en claro que el registro no puede esperar mucho más. La memoria tiene un tiempo de duración, ¿no? Entonces, cuando uno dice, no, deja que lo escribo después, no, te estás traicionando a vos misma porque realmente te olvidas de ese detalle. Y capaz que cuando estamos en el ejercicio, como dice Belia, podemos tener muchas actividades de la cabeza, pero también nosotros tenemos que aprender a hacer el encuadre de la entrevista, que es el tiempo, el espacio que yo construyo con el otro. Yo establezco ese encuadre, esa normativa, pero en el buen sentido, ¿no es cierto? Porque necesito un orden, necesito saber hasta cuándo, ¿no? Yo puedo preguntar tal cosa, cuándo tengo que cortar, cuándo tengo que dejar, porque la pone mal a la persona, porque no puede hablar, porque le cuesta, porque no se abre, entonces corto, ¿no? No sigo insistiendo. Son muchos detalles que hay que tener en cuenta, por eso es tan importante esta habilidad, ¿no? De escuchar y de ir con un posicionamiento que no sea de control ni de prejuicio, como decía Valeria. Ahí entra mucho la visión de derechos. Trabajar desde la perspectiva de derecho hace que hoy nosotros no transitemos intervenciones de juzgamiento, porque justamente estamos entendiendo al otro, ¿no? En toda su dimensión como persona, como sujeto de derecho. Eso es uno de los principios rectores que nosotros no nos tenemos que olvidar nunca. En esto de poner los ejemplos que decía la Vale hace rato, justamente hoy hicimos una instancia de revisión, ¿no? de la intervención con una persona que estaba internada en el hospital hace muchos meses, ¿no? Y cómo este tiempo, ¿no? Mientras que dura una internación, uno tiene como desde lo social que marcar ese horizonte. ¿Qué va a pasar con esa persona cuando sea dada de alta? ¿No? Y porque tiene que integrar lo físico, lo social, lo psicológico, ¿no? Un ambiente de familia que no está preparado para eso. Entonces, el registro no se puede dejar nunca de lado. Bien, profe Anabela, le pido mil disculpas, pero tengo una reunión en unos minutos más. Así que, digamos, anoten todas las cosas que necesiten preguntar, porque las tienen a las profes para la actividad que van a tener a partir de ahora. Ya vamos a subir el material de registro y también el video de hoy, como para que lo tengan presente, y con eso, digamos, estaríamos
teniendo toda la información, por lo menos la más importante, para poder avanzar con el tema de registro y cuaderno de campo, que son las actividades que ustedes van a tener en las próximas semanas, ¿no? Así que le pido disculpas, profe, pero me tengo que ir, tengo una reunión en unos minutos más. Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos y a todas, que estén muy bien, cuídense, sigámonos cuidando, los que no se vacunaron vayan a vacunarse, y los que no han ido a votar vayan a votar porque tienen todavía mañana para votar. Así que hay que participar, está bueno participar. Que tengan buenas tardes, hasta la próxima. Hasta luego, profe, que le vaya bien. Hasta la próxima. Chao, profe. Que tengan buenas tardes. Gracias, gracias. Mil disculpas, pero me tengo que ir.